Hubo un rey que destruyó el lugar más sagrado de la tierra. No lo hizo por ignorancia. No lo hizo por accidente. Lo hizo con ejércitos entrenados durante décadas. Con máquinas de guerra que sus enemigos nunca habían visto. Con una brutalidad calculada y una eficiencia administrativa que haría temblar a los generales más experimentados de la historia moderna. Sus ejércitos incendiaron el templo de Salomón, el lugar donde la gloria de Dios había descendido en una nube tan densa que los sacerdotes no podían mantenerse en pie. Derribaron las murallas de Jerusalén piedra por piedra. Llevaron encadenado a Babilonia a prácticamente todo el pueblo de Dios. Y ese mismo rey, el destructor del templo más sagrado de la historia de Israel, terminó sus días arrodillado, proclamando la grandeza del Dios de Daniel. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede el hombre que destruyó la casa de Dios sobre la tierra terminar adorando al mismo Dios cuya casa destruyó? ¿Cómo puede el instrumento del juicio más devastador que Israel jamás experimentó convertirse en un testimonio viviente de la soberanía absoluta del Dios de los cielos? La respuesta a esa pregunta es el secreto que la Biblia guarda en la vida de Nabucodonosor, el secreto que está enterrado entre las líneas de Daniel, de Jeremías, de 2 reyes y de los registros arqueológicos de Babilonia. Un secreto que no solo habla de un rey pagano en el año 600 a.C., habla de cómo Dios trabaja en la historia de las naciones, de cómo su propósito avanza incluso a través de los instrumentos más improbables e inesperados, y de lo que puede ocurrir cuando el ser humano más poderoso del mundo aprende, de la manera más humillante posible, que hay un rey por encima de todos los reyes. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy no es solo historia antigua, es una lección sobre el poder, la soberbia, y la gracia de un Dios que nunca suelta a nadie, ni siquiera a sus enemigos, sin darles la oportunidad de conocerlo. Antes de continuar, si llegaste a este canal por primera vez y quieres seguir descubriendo los secretos más profundos de la Biblia contados con historia real, arqueología y verdad espiritual que transforma vidas, suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Y si esta historia ya está hablando a tu corazón, desde estas primeras palabras, deja tu like ahora. Ese pequeño gesto ayuda a que miles de personas más puedan encontrar este mensaje. Ahora sí, entremos de lleno en esta historia extraordinaria. Cierra los ojos e imagina esto con toda la claridad que puedas. Es el año 605 a.C. En el horizonte del Oriente Medio antiguo, el equilibrio de poder que había definido el mundo durante siglos está colapsando en tiempo real. Asiria, el imperio que durante generaciones había sido el terror de todas las naciones, acaba de ser destruida definitivamente en la batalla de Carquemis. Egipto, que intentó llenar el vacío de poder, acaba de ser aplastado por un ejército babilónico liderado por un príncipe joven, brillante y absolutamente implacable. Su nombre era Nabucodonosor, hijo del rey Nabopolassar de Babilonia. Y el mundo que conoció ese nombre nunca volvió a ser el mismo. Babilonia en el año 600 a.C. era una ciudad que desafiaba la imaginación humana. Situada entre los ríos Éufrates y Tigris, en la llanura de Mesopotamia que hoy es el sur de Irak, Babilonia era probablemente la ciudad más grande del mundo en esa época. Sus murallas exteriores eran tan anchas que, según el historiador griego Heródoto, 2 carros de guerra podían circular en paralelo sobre ellas. Las puertas de la ciudad, especialmente la famosa puerta de Istar, revestida de ladrillos esmaltados en azul profundo con relieves de dragones y toros en oro y blanco, eran una declaración de poder tan obvia que los viajeros que las veían por primera vez quedaban paralizados de asombro. El aire de Babilonia olía a una combinación imposible de describir con palabras modernas. El barro fértil del Éufrates mezclado con el aroma de los jardines irrigados que crecían en terrazas sobre los edificios. El humo de los templos donde los sacerdotes de Marduk, el dios principal del panteón babilónico, quemaban incienso y ofrendas desde antes del amanecer. El olor del betún natural que los constructores usaban como mortero,
mezclado con el polvo de los hornos de ladrillos que funcionaban sin descanso porque Nabucodonosor estaba construyendo, siempre construyendo, convirtiendo a Babilonia en la maravilla del mundo antiguo. Los jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo, probablemente fueron construidos por orden de Nabucodonosor. Según algunos historiadores, como regalo para su esposa Amaitis, que extrañaba los paisajes verdes y montañosos de su tierra natal en Media. Si eso es cierto, hay algo profundamente humano en ese gesto. El conquistador más poderoso del mundo construyendo una montaña artificial de jardines para consolar la nostalgia de una mujer. Pero ese lado humano de Nabucodonosor convivía con una capacidad de destrucción que sus enemigos conocían demasiado bien. Para entender completamente la magnitud del imperio de Nabucodonosor, necesitas entender el contexto geopolítico de su época con la precisión que merece. Cuando Nabucodonosor subió al trono de Babilonia en el año 605 a.C., heredó no solo un reino sino un proyecto imperial que su padre había iniciado y que él llevó a una escala sin precedentes. En menos de 20 años de reinado activo, sometió a Siria, a Fenicia, a Moab, a Amón, a Edom y a Judá. Derrotó al Egipto de Necao en Carquemis con una brillantez táctica que los estudiosos militares modernos todavía analizan. Sitió y destruyó Tiro después de un asedio que duró 13 años, y redujo a Jerusalén no una sino 3 veces, llevando cautivos en oleadas sucesivas hasta que la ciudad quedó completamente despoblada y en ruinas. El ejército de Nabucodonosor era una máquina de guerra extraordinariamente sofisticada para su época. Sus ingenieros militares habían perfeccionado las técnicas de asedio hasta convertirlas en una ciencia. Las rampas de tierra que construían contra las murallas de las ciudades enemigos podían elevar a sus soldados hasta la cima de cualquier defensa en cuestión de semanas. Sus arqueros a caballo podían mantener una lluvia de flechas sobre los defensores mientras los arietes de bronce golpeaban las puertas sin descanso. Sus unidades de infantería pesada, equipadas con lanzas, escudos y armadura de bronce, eran prácticamente invencibles en campo abierto. Pero lo más formidable de Nabucodonosor no era su ejército, era su mente. Era un estratega político de una sofisticación que superaba a la mayoría de sus contemporáneos. Entendía que la conquista militar era solo el primer paso. El verdadero control de un territorio requería la destrucción de su identidad cultural y espiritual. Y la herramienta más efectiva para lograrlo era la deportación de las élites, no matar a los más capaces e inteligentes de las naciones conquistadas, llevarlos a Babilonia, educarlos en la lengua y la cultura babilónica, darles posiciones en la administración imperial y convertirlos en agentes involuntarios de la asimilación cultural de sus propios pueblos. Fue esa política la que trajo a Daniel, Ananías, Misael y Azarías a Babilonia. El libro de Daniel comienza con uno de los detalles históricos más verificados arqueológicamente de toda la Biblia. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Era el año 605 a.C., la primera de las 3 deportaciones que vaciarían a Jerusalén de su población más capaz. Entre los jóvenes seleccionados para ser llevados a Babilonia estaba Daniel. Las instrucciones de Nabucodonosor eran precisas. Jóvenes israelitas de la familia real y de la nobleza, sin defecto físico, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. El propósito era explícito: enseñarles la lengua y las letras de los caldeos para que sirvieran en el palacio del rey. Esos jóvenes iban a ser babilonizados, iban a recibir nuevos nombres babilónicos, iban a comer la comida del rey, iban a respirar la cultura, la filosofía y la religión de Babilonia durante 3 años completos. Y al final de ese proceso, Nabucodonosor esperaba tener agentes culturalmente babilónicos con acceso privilegiado a las comunidades judías deportadas. Lo que Nabucodonosor no calculó era que el Dios de Israel viajaba con sus hijos. Daniel
y sus 3 compañeros resistieron desde el primer día, no de manera violenta ni confrontacional, con una convicción tranquila pero absolutamente inflexible. No comerían la comida del rey, porque hacerlo comprometería su consagración a Dios, y propusieron una alternativa: 10 días de verduras y agua, después de los cuales podrían ser evaluados contra los jóvenes que habían comido la comida del rey. Al final de los 10 días, Daniel y sus compañeros tenían mejor aspecto y estaban más robustos que todos los jóvenes que habían comido la porción de la comida del rey. Presta mucha atención a ese detalle, porque fue esa primera pequeña victoria, esa primera demostración de que el Dios de Israel sostenía a sus siervos incluso en tierra extranjera, la que estableció el patrón de todo lo que vendría después. Daniel no llegó al palacio de Nabucodonosor con un ejército ni con poder político. Llegó con fidelidad, y esa fidelidad, sostenida por el Dios que nunca abandona a los suyos, terminó cambiando al hombre más poderoso del mundo. El primer gran encuentro entre Nabucodonosor y el Dios de Daniel ocurrió a través de un sueño. El rey tuvo un sueño que lo perturbó hasta el punto de no poder dormir. Y en lugar de simplemente contárselo a sus magos y adivinos para que lo interpretaran, exigió algo que ningún rey había exigido antes: que sus consejeros le dijeran tanto el contenido del sueño como su interpretación, sin que él se los revelara primero. Era una prueba imposible, y cuando los sabios de Babilonia, los mejores adivinos y astrólogos del mundo antiguo, admitieron que nadie, excepto los dioses, podía conocer el pensamiento de un hombre dormido, Nabucodonosor ordenó la ejecución de todos los sabios de Babilonia. Daniel estaba en esa lista. Y fue entonces cuando Daniel hizo lo que siempre hacía en los momentos de crisis. Fue a Dios. Pidió tiempo al rey. Reunió a sus 3 compañeros. Oraron toda la noche. Y Dios reveló el misterio a Daniel en una visión nocturna. El sueño era de una estatua colosal, la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies mezcla de hierro y barro, y una piedra cortada sin manos que golpeaba los pies de la estatua y la reducía a polvo, mientras la piedra misma se convertía en un gran monte que llenaba toda la tierra. La interpretación que Daniel ofreció ante el rey es una de las profecías más precisas de toda la Biblia. 4 grandes imperios mundiales, representados por los 4 metales, comenzando con Babilonia como la cabeza de oro, seguida por Media Persia, Grecia y Roma, y el reino eterno de Dios, la piedra cortada sin manos, destruyendo todos los reinos humanos y estableciéndose para siempre. Nabucodonosor escuchó esa interpretación y cayó sobre su rostro. Se postró ante Daniel, ordenó que se le ofrecieran ofrendas y perfumes, y declaró: «Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio». Primera grieta en la armadura del rey más poderoso del mundo. Primera vez que Nabucodonosor reconoció que había algo más grande que él mismo. Pero ese reconocimiento todavía no era rendición, era admiración. Y hay una diferencia enorme entre admirar a Dios y rendirse a Dios. El segundo gran encuentro ocurrió alrededor del año 585 a.C. Nabucodonosor había construido una imagen de oro de 90 metros de altura en la llanura de Dura. Una declaración de poder absoluto, un monumento a su propia grandeza, y convocó a todos los funcionarios de su imperio a una ceremonia de inauguración con instrucciones específicas. Cuando sonara la música, todos debían postrarse y adorar la imagen. El que no lo hiciera sería arrojado inmediatamente a un horno de fuego ardiendo. Sadrac, Mesac y Abed-Nego, los 3 compañeros de Daniel, se negaron. Fueron llevados ante el rey, y Nabucodonosor, furioso pero aparentemente todavía con cierto respeto por estos hombres que habían demostrado tener acceso a poderes sobrenaturales, les ofreció una segunda oportunidad. «Si no os postráis, en la misma hora seréis arrojados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?»
La respuesta de los tres jóvenes es una de las declaraciones de fe más extraordinarias de toda la Escritura. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, dos palabras que encierran la teología más profunda de la fe verdadera. No solo creemos que Dios puede librarnos, lo serviremos incluso si no lo hace. Nuestra lealtad no está condicionada al resultado que deseamos. El horno fue calentado 7 veces más de lo normal. Los soldados que lanzaron a los 3 jóvenes murieron por el calor de las llamas. Y Nabucodonosor miró al interior del horno y vio algo que lo hizo levantarse de su trono aterrorizado. ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. El Hijo de Dios estaba en el fuego con sus siervos, y Nabucodonosor se acercó a la boca del horno y llamó a los 3 jóvenes, y cuando salieron el cabello de su cabeza no se había quemado. Sus ropas estaban intactas. No había ni siquiera olor a fuego sobre ellos. Segunda grieta en la armadura del rey más poderoso del mundo. Y Nabucodonosor declaró: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Admiración más profunda, reconocimiento más claro, pero todavía no rendición total. Ahora viene la parte más importante de toda esta historia, la que pocos explican con la profundidad que merece. Porque Dios no se conformó con la admiración de Nabucodonosor, y lo que hizo a continuación para llevarlo a la rendición total es uno de los actos más extraordinarios de toda la Biblia. No lo destruyó, no envió un ejército contra él, no permitió que sus enemigos lo derrotaran en batalla, le dio un sueño de un árbol colosal que llegaba hasta el cielo, cuyas ramas daban sombra a toda la tierra, cuyo fruto alimentaba a toda la humanidad, y en el que los animales del campo descansaban. Y entonces una voz desde el cielo ordenaba: Cortad el árbol, sacudid su follaje, esparcid su fruto, que se aparten las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Pero dejad en la tierra el tocón de sus raíces, con una atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con los animales en la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Daniel interpretó el sueño con una valentía que pocos consejeros en la historia habrían tenido ante el hombre más poderoso del mundo. El árbol era el propio Nabucodonosor, y el juicio que venía sobre él era que perdería su razón, sería echado de entre los hombres, viviría con las bestias del campo, comería hierba como los bueyes, y sería mojado con el rocío del cielo, hasta que reconociera que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Daniel añadió algo que revela su propio corazón. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues quizás será larga tu tranquilidad. Presta mucha atención a eso. Daniel no se regodeó en la predicción del juicio sobre el hombre que había destruido a su pueblo y su ciudad. Le rogó que se arrepintiera. Le dio la oportunidad de evitar lo que venía. Ese es el corazón del profeta de Dios, no la satisfacción por el juicio del enemigo, sino el deseo de que incluso el enemigo se arrepienta. Nabucodonosor no escuchó, o si escuchó, no actuó. 12 meses después, mientras caminaba por el palacio de Babilonia y mirando la ciudad que había construido, declaró: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? La misma hora en que esas palabras salieron de su boca, una voz cayó del cielo: El reino ha sido quitado de ti. Y Nabucodonosor perdió la razón. Lo que siguió es uno de los episodios más extraordinarios y más desconcertantes de todo el Antiguo Testamento.
el hombre más poderoso del mundo, el constructor de los jardines colgantes y de las murallas de Babilonia, vivió durante 7 años como un animal en el campo. Comió hierba, su cuerpo fue mojado por el rocío del cielo, sus cabellos crecieron como plumas de águila, sus uñas como garras de ave. ¿Por qué haría Dios eso? La respuesta está en el propio texto. Hasta que reconocieras que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Dios no quitó el poder de Nabucodonosor para vengarse. Lo quitó para enseñarle la única lección que el hombre más poderoso del mundo nunca había tenido que aprender, que el poder no le pertenecía a él, que era prestado, que venía de arriba y podía ser retirado desde arriba, que el orgullo más peligroso que existe es el del hombre que mira lo que ha construido y dice en su corazón, «Lo hice yo». Y al final de los 7 tiempos, cuando la razón volvió a Nabucodonosor, el texto registra lo que ocurrió, y son las palabras más impactantes que jamás salieron de los labios de un rey pagano en toda la Biblia. Al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y después dice algo que es el clímax de toda su historia. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El destructor del templo de Salomón, el hombre que había marchado sobre Jerusalén con sus ejércitos y había incendiado la casa de Dios. El constructor de la estatua de 90 metros que exigía adoración universal. Ese hombre, al final de su vida, escribió uno de los testimonios más poderosos sobre la soberanía de Dios que existen en toda la Escritura. Ese es el secreto. Eso es lo que la Biblia guarda en la vida de Nabucodonosor. No la historia de un villano que cayó, la historia de cómo Dios persigue incluso a sus enemigos más implacables con una paciencia que desafía toda comprensión humana. La historia de cómo el Dios del cielo trabaja a través de los imperios, de las deportaciones, de los hornos de fuego y de los campos donde los reyes comen hierba, para cumplir un propósito que ningún ser humano puede detener. Y ahora te hablo directamente a ti. ¿Hay algún área de tu vida donde estés actuando como Nabucodonosor antes de la humillación? ¿Hay logros, posiciones, capacidades, recursos que llevas como si fueran completamente tuyos? Hay momentos donde miras lo que has construido, tu carrera, tu familia, tu ministerio, tus logros, y en lo más profundo de tu corazón hay una voz que dice, ¿lo hice yo? La lección de Nabucodonosor no es que Dios castiga el éxito. Es que Dios no puede compartir su gloria con nadie. No por inseguridad, sino porque hacerlo sería mentira. Porque toda capacidad, todo talento, toda oportunidad, todo logro humano tiene una sola fuente. El Dios que da el aliento y el poder para adquirir riquezas. Y cuando un ser humano olvida eso, Dios en su misericordia hace lo necesario para recordárselo. A veces usa un sueño. A veces usa una crisis. A veces usa 7 años comiendo hierba en el campo. La forma varía. La intención es siempre la misma. Devolverte a la única posición desde la que la vida tiene sentido. Arrodillado, con los ojos alzados al cielo, reconociendo que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. ¿Necesitas que Dios te humille primero para llegar ahí? ¿O puedes llegar ahí hoy, voluntariamente, antes de que llegue el campo? Los registros arqueológicos de Babilonia han confirmado con asombrosa precisión muchos de los detalles que el libro de Daniel registra sobre Nabucodonosor. Los cilindros de Nabucodonosor, descubiertos en las excavaciones de Babilonia en los siglos XIX y XX, registran en cuneiforme sus campañas militares, sus proyectos de construcción y su devoción al dios Marduk. Una de las inscripciones dice, «El dios Marduk, el gran señor, me creó y me encargó caminar en sus caminos». Otra celebra la grandeza de la Babilonia que construyó con un orgullo que resuena a través de los siglos. Pero los mismos,
Registros también documentan un periodo misterioso en su reinado, años donde la historia oficial de Babilonia guarda un silencio inexplicable sobre las actividades del rey. Los historiadores lo llaman el periodo oscuro de Nabucodonosor, un espacio de tiempo donde los registros administrativos del imperio continúan, pero donde el rey mismo desaparece de la narrativa oficial. Los arqueólogos tienen varias teorías. La Biblia tiene una respuesta. Y al final de ese periodo oscuro, Nabucodonosor regresó. Y lo que construyó y escribió en los años finales de su reinado lleva, para quien tiene ojos para ver, la huella inconfundible de un hombre que había aprendido la lección más difícil y más transformadora de su vida. Si esta historia habló a tu corazón hoy, si reconociste en Nabucodonosor antes de la humillación, algo que también existe en ti, si hay un área de tu vida donde el orgullo ha ocupado el lugar que solo Dios merece, escribe en los comentarios las palabras, solo tú eres rey, no como ritual, como declaración, como el reconocimiento que Nabucodonosor tardó 7 años de campo para hacer y que tú puedes hacer hoy, ahora mismo, antes de que llegue el campo. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy, con alguien que está en la cima de su poder y que ha olvidado de dónde viene ese poder, con alguien que necesita recordar que el Dios que levanta a los reyes también los puede humillar. Porque este mensaje quizás es la voz de Dios llegando a esa persona antes de que sea tarde. Y si todavía no eres parte de esta comunidad, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. Cada semana abrimos los secretos más profundos de la Biblia, con contexto histórico real, arqueología verificada, verdad bíblica sin filtros y el corazón completamente abierto a lo que Dios quiere decir. No te pierdas el próximo video. El año 600 a.C. quedó atrás hace más de 2600 años, pero el Dios que persiguió a Nabucodonosor a través de sueños, hornos de fuego y 7 años en el campo, es el mismo Dios que te persigue a ti hoy, con la misma paciencia, con la misma determinación, con el mismo propósito, que alces los ojos al cielo y reconozcas que hay un rey por encima de todos los reyes, un señor por encima de todos los señores, un poder que no tiene fin y un reino que no tiene frontera. Nabucodonosor lo aprendió de la manera más difícil, y al final lo aprendió. Eso es lo que hace grande a esta historia. No la grandeza del imperio, no la altura de las murallas ni la gloria de los jardines. Lo que hace grande a esta historia es que el hombre más poderoso del mundo aprendió a arrodillarse. Y tú, el campo siempre es una opción, pero hay otra, la que está disponible ahora mismo, en este momento, sin necesidad de humillación forzada. Alzar los ojos al cielo, reconocer al rey, y decir con el corazón lo que Nabucodonosor dijo con el suyo al final de todo. Todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Eso es suficiente. Siempre ha sido suficiente.